El concepto de comprar e invertir en un terreno no es siempre comprendido. La mayoría de las personas no saben con seguridad cómo funciona la compra de terrenos e incluso un menor número de personas entienden cómo invertir en tierras es una estrategia astuta para diversificar la cartera. Los terrenos como gran inversión no es un tema popular, pues la mayoría de los inversionistas quieren rendimientos inmediatos, por lo que la baja competencia es una fantástica oportunidad para el que lo haga. ¿Qué necesitan saber a la hora de comprar un terreno en Florida? El mercado inmobiliario de Florida ofrece una variedad de oportunidades para los compradores. Aquí hay algunos consejos para ayudarle a encontrar el lote perfecto para usted. Primero, investigue sus opciones. Tómese el tiempo para investigar diferentes áreas, vecindarios y ubicaciones para encontrar el lote perfecto para usted. Factores como crecimiento de la población, proyecciones de desarrollo y crecimiento, cercanía a la playa y a ciudades y actividades deseables, calidad de vida, etc., son considerados para proyectar el rendimiento de la inversión. Si no piensa construir en el corto plazo, puedes mantener el lote y esperar a que aumente su valor a lo largo del tiempo. La demanda por terrenos en zonas deseables y en crecimiento siempre puede generar un aumento en el precio, lo que le permitirá venderlo a un precio más alto en el futuro o usarlo como una forma de colateral para obtener financiación. Segundo, cree un presupuesto, decida cuánto está dispuesto a gastar. Además, asegúrese de tener en cuenta los costos de cierre, los impuestos y otros gastos asociados que pueden venir con la compra. Tercero, encuentre un agente inmobiliario. Trabajar con un agente de bienes raíces puede ayudarle a encontrar el lote perfecto para satisfacer sus necesidades. Pueden proporcionarle información valiosa sobre el mercado local y asesorarle en la negociación de un precio justo y en las contingencias que deben incluirse en la oferta. Cuarto, inspección del terreno. Si están planeando comprar un terreno en Florida, es importante que se informen sobre ciertos temas, especialmente todo aquello relacionado a las zonas de inundaciones y humedales y las especies protegidas como las tortugas y los búhos. Los humedales de Florida se definen como aquellas áreas que están inundadas o saturadas por aguas superficiales o aguas subterráneas. ¿Qué pasa si el lote es parcial o totalmente mojado? Wetlands. Necesitarán permisos especiales, asesoría de ingenieros y en la mayoría de los casos se deberá pagar un permiso de impacto de tierras mojadas al condado cuyo costo depende de dicho impacto al ubicar estructuras en el área mojada y por lo tanto de esto dependerá el precio del lote. Por eso es importante la inspección del terreno para saber la ubicación de las áreas mojadas. También es importante en el costo de construcción, pues si se encuentra en un área de inundación más intensa, quizás necesitarán más tierras de relleno. ¿Qué pasa si se encuentran especies protegidas como tortugas y búhos? Si las especies están en el sitio donde usted va a ubicar cualquier estructura, estas especies tendrán que ser reubicadas en los sitios designados y aprobados por el condado y eso tendrá un costo adicional cuyo monto dependerá del número de especies. El hecho de que las zonas sean de inundación o otros asuntos relacionados con el agua no quiere decir que no deban comprar un terreno allí. Solo tienen que investigar sobre el lote antes de la compra porque todo esto afectará el precio del lote. ¿Cuáles son las preguntas previas que usted debe hacer antes de comprar un terreno? ¿Para qué se puede usar el terreno? Las categorías más comunes de terrenos baldíos son recreacional, residencial y sin desarrollar. Es importante seguir los requerimientos de zonificación y los reglamentos de las asociaciones. ¿La propiedad posee servicios? No es común que las propiedades desocupadas y rurales cuenten con servicios. Si la propiedad es parte de una subdivisión desarrollada, existe la posibilidad de tener acceso al menos a electricidad y agua. ¿Qué impuestos se pagan? El terreno es más barato de poseer a largo plazo que cualquier otro patrimonio inmobiliario, tales como viviendas adosadas o edificios de apartamentos. Como propietario, será usted responsable de los impuestos inmobiliarios. ¿La propiedad cuenta con servicios comunes? Si bien no es usual, a veces existen servicios comunes, agua, tanque séptico, calles, etc., o áreas comunes que el propietario de la vivienda o desarrollador
tendrá que administrar. ¿Cómo se accede a la propiedad? Las propiedades rurales son fantásticas y muchas personas valoran la privacidad de estos lugares. Sin embargo, a veces estas propiedades no poseen acceso vial legal. Técnicamente, esto significa que deberían ingresar de manera ilegal por el lote de un vecino o por una ruta de acceso privado para llegar al terreno. ¿Cuál es el tamaño de la propiedad? Es crucial conocer el tamaño y la forma de la parcela. Esto le permitirá saber cuánto se puede construir y cuánto espacio tendrá para recorrer. ¿El terreno se encuentra cerca de una servidumbre ecológica? Una servidumbre ecológica es una restricción sobre un segmento de la propiedad para proteger sus recursos. Es un acuerdo jurídicamente vinculante que limita al propietario de plantar, limpiar o cazar en ciertas áreas del terreno. ¿Quién posee derechos minerales en mi propiedad? Los derechos minerales forestales o de agua sobre el terreno normalmente se poseen de forma separada al terreno mismo. Impuesto FIRPA. Esta retención de impuestos saldrá a la luz al momento de vender su propiedad si usted no reside en los Estados Unidos. Si está buscando terrenos donde construir, es importante conocer el tipo de clasificación para fines urbanísticos y todas las regulaciones locales sobre construcción y en específico verificar el tipo de construcción que se permite en el terreno que usted piensa comprar. No olvide suscribirse a mi canal y darle clic a la campanita. Y recuerde, quien no toma una decisión decide quedarse en el lugar donde se encuentra. Permítame abrir esa puerta para usted. Muchas gracias.